Geometría y filosofía en la antigua Grecia, la influencia de Euclides, Pitágoras y Aristóteles en la historia de las matemáticas. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast sobre historia de la matemática. En este episodio, exploraremos el desarrollo de la matemática en la antigua Grecia, y cómo los matemáticos más destacados de la época, como Euclides, Pitágoras y Aristóteles, han influenciado la evolución de las matemáticas. Euclides, Pitágoras y Aristóteles fueron tres figuras clave en el desarrollo de la geometría y la filosofía matemática en la antigua Grecia. Euclides es conocido por su obra, Los Elementos, un tratado de geometría que ha sido influyente en la historia de las matemáticas. Pitágoras es famoso por su teorema y por la escuela pitagórica, que tenía un interés tanto en la matemática como en la filosofía y la música. Aristóteles, por su parte, es considerado uno de los primeros filósofos en estudiar la lógica y la relación entre la matemática y la lógica. En este episodio, profundizaremos en los aportes de estos tres matemáticos a la geometría y la filosofía matemática en la antigua Grecia, y cómo sus ideas y teoremas aún son relevantes en la actualidad. Estén atentos, porque vamos a viajar a través del tiempo y explorar la evolución de la matemática desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Euclides fue un matemático y geómetra griego que vivió en Alejandría entre los años 325 y 265 a.C. Su obra más importante es Los Elementos, un tratado de geometría formado por 13 libros. Este texto es considerado uno de los más influyentes en la historia de las matemáticas, y su belleza y desarrollo lógico en el área de la geometría y otras ramas matemáticas contribuyen a su importancia y fascinación. Euclides desarrolló en su obra un conjunto de axiomas que él mismo llamó postulados. Además, Los Elementos aborda temas como proporciones en general, propiedades de los números, magnitudes inconmensurables y geometría del espacio. La traducción establecida por Heiberg es la versión de referencia para los historiadores de la matemática. Pitágoras de Samos fue otro matemático y filósofo griego, quien fundó la escuela pitagórica en la antigua Grecia en el siglo VI a.C. Su teorema es una norma que se cumple en el caso de un triángulo rectángulo, donde la suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. La escuela pitagórica estaba compuesta por matemáticos e iniciados que vivían juntos con la finalidad tanto de estudiar la estructura matemática de la realidad como de alcanzar la purificación espiritual. El teorema de Pitágoras es una herramienta fundamental en la comprensión de la geometría y las proporciones. Esta ley se utiliza en la actualidad en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la arquitectura y la ingeniería, para calcular las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. La escuela pitagórica también tuvo un impacto importante en el desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia, y los pitagóricos eran conocidos por su interés en la filosofía y la música, y se cree que establecieron una relación entre los números y los sonidos. Aristóteles es considerado uno de los primeros filósofos en estudiar la lógica y enunciar sus principios. Su obra, Organon, es un conjunto de libros que constituyen la primera investigación sistemática acerca de los principios que deben tener un razonamiento para ser válido y correcto. Su enfoque en la lógica lo hizo uno de los padres de la lógica y su impacto en la historia del pensamiento ha sido vital. Aristóteles también es conocido por su estudio de la relación entre la matemática y la lógica. Según él, los matemáticos suponen la existencia de ciertas entidades para avanzar en su investigación, y por lo tanto, tales definiciones se toman como algo indemostrable o al menos no demostrable de la misma manera que los teoremas que se siguen de estas definiciones.
En general, Aristóteles hizo una investigación acerca de 3 temas relacionados con la filosofía de las matemáticas. 1. El lugar epistemológico de las matemáticas en el organigrama de las ciencias teóricas o especulativas. 2. El estudio del método utilizado por los matemáticos para elaborar sus doctrinas, especialmente la geometría y 3. La naturaleza de las matemáticas. El desarrollo de la geometría ha sido un proceso continuo a lo largo de la historia, con diferentes culturas y civilizaciones contribuyendo a su evolución. La geometría se convirtió en una disciplina matemática separada gracias a los matemáticos griegos, quienes fueron los primeros en abordarla de manera teórica y sistemática. Los antiguos egipcios también tenían una geometría muy desarrollada, que utilizaban para medir sus campos agrarios y en la construcción de sus monumentos. La geometría se remonta a unos 3000 años antes de Cristo y surgió de una necesidad práctica de los pueblos del Valle del Indo y de Babilonia. Sin embargo, fue en la antigua Grecia donde la geometría se convirtió en una disciplina matemática formal, impulsada por Euclides, quien compiló y organizó todo el conocimiento matemático de su época y estableció 48 proposiciones a partir de 23 definiciones, 5 postulados y 5 axiomas. La geometría griega combinó métodos teóricos y prácticos para resolver problemas y se utilizó en una amplia variedad de aplicaciones, desde la astronomía hasta la arquitectura. En el siglo XVII, la geometría evolucionó a una nueva forma de geometría analítica que combinaba métodos algebraicos con descripciones sintéticas de formas y transformaciones. Esa fue la historia detrás de la influencia de Euclides, Pitágoras y Aristóteles en el desarrollo de la matemática en la antigua Grecia. Es sorprendente ver cómo los conocimientos y teoremas de estos matemáticos han perdurado a lo largo de los siglos y siguen siendo relevantes en la actualidad. Euclides, con su obra, Los Elementos, sentó las bases para la geometría teórica, mientras que Pitágoras y su teorema son una herramienta fundamental en la comprensión de la geometría y las proporciones. Por su parte, Aristóteles es conocido por su investigación acerca de la relación entre la matemática y la lógica, y su influencia en la filosofía y la lógica ha sido vital. En resumen, estos 3 matemáticos han dejado un legado duradero en la historia de las matemáticas y su influencia continúa hasta la actualidad. Esperamos que este episodio haya sido interesante e informativo, y les haya brindado una nueva perspectiva sobre la historia de la matemática. Les agradecemos por escuchar y los esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast,